Buenos días. En este video hablaremos brevemente sobre lo que es la bioética y la deontología. Y sobre esto vamos a explicar su origen o quiénes fueron sus fundadores o sus padres, el concepto del significado de cada una de esas dos ramas y las características principales que rigen a estas dos métodos de estudio. Para empezar, hablaremos sobre lo que es la bioética. ¿Y qué es la bioética? La bioética es la forma de analizar y entender y orientar lo que es la conducta humana. Esto mediante teniendo en cuenta los valores y los principios morales de las personas. Dentro de su origen tenemos que su padre fue Van Rensselaer, que fue un oncólogo que popularizó el término dentro de 1970 a 1971. Dentro de su concepto como tal, se marca que la bioética es un estudio sistemático de la conducta humana y de las ciencias de la vida. Y también dentro del cuidado de lo que es nuestra área donde trabajamos, que es la salud. Y más que nada se centra en examinar los valores y los principios morales que rigen a cada uno de nosotros. Y ahora empezaremos a hablar sobre ciertas características que las bibliografías que estudiamos nos mencionan, que son que es multidisciplinar, es decir, se puede aplicar a varias áreas de lo que es la salud, no solo como tal lo que es medicina, en este caso también como fisioterapeutas. También es plural y laica, esto es decir, acepta la diversidad de las ideas y rechaza lo que son las posturas dogmáticas. También dentro de los criterios de las características entraba lo que es que la bioética es formativa y informativa, es decir, fomenta un pensamiento crítico y educación ética hacia las personas. También es prejurídica y metajurídica, que esto más que nada se da a entender que sirve como base ética para las normas y leyes que se aplican en el área de salud. También es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que responde a dos grandes retos actuales sobre la vida humana y otras especies y también lo que es el ambiente. Eso es como características breves, pero también se mencionan algunos principios fundamentales de la bioética, que son 4, que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La autonomía es respeto a la capacidad de cada persona para decidir algo libremente. La beneficencia, más que nada, se debe promover lo que es el bienestar, en nuestro caso, sobre las personas a las que estamos tratando. La no maleficencia es como la obligación de no causar un daño intencionalmente. Esto se puede ver muchas veces en ciertas complicaciones que hay en el área de salud y se tiene que tomar en cuenta este principio. Y la justicia más que nada es la igualdad en la distribución de beneficios y más que nada lo que es los riesgos. En este caso, como el cómo atenderíamos a ciertos pacientes, es decir, siempre por justicia, es decir, por igualdad en la distribución de los beneficios que nosotros queremos obtener en nuestros pacientes. Entonces, como una breve conclusión, se puede decir que el objetivo de lo que es la bioética es orientar a las decisiones responsables que nosotros tomaremos sobre la vida, en este caso sobre nuestra área de especialización, que es la fisioterapia. Muy bien, ya que mi compañero explicó lo que era el origen, el concepto y algunas de las características de la bioética, a mí me toca explicar el siguiente concepto, que es la deontología. Vamos a comenzar con el origen. Vamos a determinar que este término deontología surgió en lo que era el siglo XVIII por un filósofo inglés muy importante, que ese se llamaba Jeremy Bentham, que digamos que una fecha específica surgió entre el año 1748 a 1832. Digamos que también en el origen él fue uno de los filósofos muy importantes que hizo sonar más este concepto. Sin embargo, hubieron otros que también le dieron otro giro al concepto o otro significado, pero más que nada ese de Jeremy digamos que optó por determinar que la deontología era la ciencia que se enfocaba en lo que era la moralidad. Bien, ya que mencioné que intervinieron varios filósofos para darle diferentes conceptos o significados a esta palabra de deontología, vamos a tocar un punto muy importante que era la etimología, que más que nada consistía o decía que era la ciencia del deber o del estudio de las obligaciones morales. En palabras más sencillas podemos definir que la deontología se enfocaba mucho en las obligaciones morales, pero como mencioné anteriormente, intervinieron varios filósofos que quisieron darle diferente significado y uno de ellos era conocido como el padre filosófico, que se llamaba Immanuel Kant,
que igual intervino en lo que era el siglo XVIII. Este filósofo nos estableció como tal que la moral se basa en cumplir lo que era el deber racional. Sin embargo, igual nos decía que no debe tener algún beneficio personal. Bien, ahora voy a explicar el concepto de lo que es la deontología, que más que nada consiste o nos dice que es una disciplina que se encargará de estudiar deberes. ¿Por qué? Para alcanzar ciertos propósitos determinados, que estos más que nada se van a aplicar en ciertas circunstancias sociales. Vamos a hablar ahora de las características de la deontología. Vamos a comenzar que esta va a tener deberes y obligaciones, que estos más que nada se van a enfocar en deberes morales y, como lo dije, obligaciones, que se van a encargar de que el humano tenga una conducta guiada y digamos que tenga una conducta adecuada. La siguiente característica es de reglas y principios, que estos, como todos los demás, se van a enfocar mucho a lo moral. Y en esta parte se va a observar lo correcto e incorrecto que se debe hacer. Esto más que nada pues va a depender de muchos factores, consecuencias y circunstancias. Otra característica también muy importante en este caso es de la naturaleza intrínseca de los actos, que más que nada se va a enfocar mucho en lo que es la moralidad de la naturaleza en ciertas consecuencias. Ahora vamos con la universalidad, que este concepto se enfoca mucho en buscar principios éticos aplicables, de igual manera morales, que estos más que nada se van a aplicar en situaciones similares. Por último, voy a hablar de dos conceptos muy importantes, que era la universalidad y la humanidad. En el caso de la universalidad nos mencionaba que pues podemos encontrar principios de manera ética, que esos van a ser aplicados, como bien dicho, universalmente, pues en varias situaciones. Van a haber situaciones similares, de igual manera. También cabe recalcar que hay un concepto muy importante que es la humanidad, que básicamente va a consistir en que yo no busque un fin nada más en mí, pensar en mí, no, simplemente es tratar de hacer lo correcto con otras personas, tratarlas de manera con mucho respeto, con mucha empatía y sobre todo con mucha dignidad. En pocas palabras es hacer lo correcto y nunca esperar nada a cambio.